Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañen a una de las primeras entrevistas de Un año con José Joaquín Fernández de Lizardi, su obra y su tiempo a 250 años de su nacimiento, un evento que se llevará a cabo en el Instituto de Investigaciones Filológicas para celebrar a nuestro primer novelista nacional. Y hoy contamos con la presencia de la doctora Mariana Rossetti, que es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora adjunta de CONICET, miembro del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha sido profesora y ha dictado conferencias en diferentes universidades, en la Cátedra Internacional de Historia Latinoamericana, Friedrich Katz, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la de Nuevo León, en la Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es profesora en la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Forma parte del comité editorial de la revista Prismas del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes y de la revista Humanitas, revista de teoría, crítica y estudios literarios del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Publicó su libro Letrados de la Independencia, Polémicas y Discursos Formadores en 2023 por Claxo. Y me honra muchísimo estar acompañada aquí por Mariana, mi tocaya, quien pues está invitada a este ciclo de conferencias para hablarnos de Fernández de Lizardi. Entonces, para entrar en materia, ¿por qué leer a Fernández de Lizardi hoy, en 2026, ante otras literaturas, intereses? ¿Por qué los jóvenes investigadores y no tan jóvenes o más jóvenes deberían leer a Fernández de Lizardi, Mariana? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y además para mí es un lujo poder dialogar con vos, que también sos especialista en Lizardi, o sea que de hecho te he leído para hacer la tesis, se vea que Muchas me gracias. siento yo muy agradecida. Fernández Lizardi es uno de los escritores que se pensó a sí mismo como periodista, fue uno de los primeros. Me parece muy interesante porque planteó su escritura teniendo en cuenta el formato de periodismo, que va de la mano de captar al público, de pensar en un público amplio y de pensar la ficción en diálogo con lo cotidiano. Esto es de dar cuenta de voces populares, de querer llegar al pueblo, de querer educarlo a través de un formato moderno, que eso me parece fundamental, sacar a la literatura de las escuelas, o sea, después fue un gran insumo para la escuela, sin lugar a dudas, que a veces uno dice, ¿por qué tengo que leer Periquillo Sarmiento? Y en realidad, si nosotros lo pensamos desde dónde salió, que en realidad no salió para hacer educación, una obra obligatoria en la escuela, sino para efectivamente llegar al pueblo, ¿no? Como que eso es interesante de poder recuperar, ¿no? Un escritor que pensó que la literatura tenía que ser para todos y que específicamente todos podíamos hablar, ¿no? Entonces, eso me parece muy fundamental y muy interesante, también porque en el periodo que él empezó a escribir, que fue previo a las independencias, la independencia de Nueva España, de México, él ya de por sí se concebía como un escritor que quería vivir de su pluma, ¿no? Entonces el gran desafío con la Arcada Mexicana, con los escritores consagrados y los escritores que no vivían específicamente de la escritura, ¿no? Entonces todas las disputas que hubo. Yo creo que ¿por qué es interesante e importante leer a Lizardi? Porque nos da un contexto, un marco de lo que implicó ser efectivamente escritor moderno en ese periodo, ¿no? O sea, previo a todo lo que tiene que ver con la escritura autónoma, como la pensamos a mediados de 1850, ya para fines con el modernismo. O sea, es un escritor que se concibió a sí mismo como capacitado y obviamente que se fue entrenando en relación con todo lo que llegaba de España. O sea, esto es interesante porque él estaba muy metido en la política y no la concebía la política como una manera aguerrida, sino como una forma de educar. Siempre fue de esto, ¿no? El primer periódico de él, El Pensador Mexicano, los primeros números, era cómo enseñarle al pueblo a efectivamente hacer uso de la libertad de imprenta que se sancionó en el 1810 a las Cortes de Cádiz, pero que recién se pudo implementar en 1812. Uno de los primeros periódicos de Lizardi, bueno, el primer periódico que surge junto con el de Bustamante, el Juguetillo, fue con la apertura, ¿no? De la libertad de imprenta. Y siempre va de la mano de, bueno, ¿dónde, digamos, qué espacios cuenta el pueblo para poder hablar? ¿Cómo poder ayudar al pueblo para poder modular estas voces? ¿Cuáles son los, digamos, todos los distintos como elementos de corrupción que se viven en la ciudad y cómo poder denunciarlos? Cómo efectivamente él podía ser un intérprete del pueblo porque le pedía al pueblo que le escribiera o que se acercara para poder dar cuenta de lo que se estaba viviendo de injusticias. O sea,
es una concepción muy nueva en relación con la escritura y el acercamiento al pueblo, ¿no? Que me parece fundamental y que, vuelvo a repetir, se pierde en la actualidad si lo pensamos solamente como el escritor de Periquillo. Ujú. Solamente digo, ¿no? Porque fue mucho más que eso, mucho más. Estupendo. Y tomando de tu propia voz lo que acabas de decir sobre politizar, Bien. hay una cosa con la lengua en la que escribe Lizardi. ¿A ti te parece que se puede leer a Lizardi en 2026 y reírnos de sus chistes, de su ironía, de sus denuncias? ¿O te parece que es una lengua literaria distante del lector del 2026? ¿Qué opinas, Mariana, Yo tú creo como que es profesora? muy accesible, yo creo que es muy accesible porque él jugaba, primero jugaba con las fábulas que siguen siendo conocidas, porque él tomó mucho de la fábula española, digamos, de Iriarte, o sea, tomó mucho de lo que era conocido en ese momento, pero también jugaba mucho con palabras que eran conocidas por todos, ¿no? Cuando hablaba de la corrupción, que hablaba del mono podrido, ¿no? O sea, hablaba de todas como imágenes muy gráficas, que ayudaban mucho a acercar al pueblo a entender efectivamente con estas deformaciones. Es verdad que muchos de los nombres no eran denunciados de manera directa, sino que a través de acercamientos que conocía el pueblo, o sea, de ciertos funcionarios, denunciaba mucho a los comerciantes. Esto también me parece interesante, porque no denunciaba solo a los funcionarios, sino también al comerciante que uno conocía y con el cual, digamos, existían noticias de esos comerciantes. También denunciaba lo que tenía que ver con por qué se lo limitaba al pueblo a determinados oficios y no a otros. Y también me parece interesante, por eso también lo hizo Servando Teresa de Mier. Servando Teresa de Mier, cuando tuvo que, lo desterraron de Nueva España y lo llevaron a España, él cuando hizo esa fuga a Francia, iba junto con 2 zapateros y decía, ¿por qué yo no sé algún oficio con las manos que me permita sobrevivir, ¿no? Y Lizardi tuvo mucho eso también. O sea, rescató muchísimo los oficios, ¿no? Y también buscaba recuperar los derechos de esos oficios, ¿no? Como de esos mini gremios, ¿no? Entonces, todo el tiempo hablaba de la importancia que tienen los oficios para la vida cotidiana, ¿no? Más allá, o sea, sacarlo de la Torre de Marfil, porque nunca estuvo en esa Torre de Marfil, nunca quiso estar. No, no, ni podía. No, ni podía, ni podía. Pero tengamos en cuenta también esto de que a él lo denuncian, él terminó haciéndose cargo de, digamos, él se traslada, él llega a la ciudad de Nueva España haciéndose cargo de su familia porque su papá había fallecido, o sea, tiene hermanos, se tiene que salir de la educación para poder afrontar, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte económica de sostener a su familia. Pero aún así él sigue formándose de manera autónoma. Me parece interesante esto, ¿no? De por qué se lo puede entender en la actualidad y por qué los juegos siguen siendo, estos juegos verbales siguen siendo claros, porque él siempre trabajó con un lenguaje muy llano, pero no, porque si por ejemplo nosotros nos vamos a Don Quijote, que viste que en el Sí, periodo en el cual escribía Lizardi, se utilizaba mucho el Don Quijote. así es. Hay muchas referencias sobre el Don Quijote. De hecho, él tiene en números, artículos de periódico, hasta en sus novelas. La Quijotita y su prima. Exacto, exacto. Pero también viste que en Don Catrín, en el Periquillo, hay muchas referencias a Don Quijote. Y yo creo que Don Quijote, si uno lo lee, viste que hay ciertos alumnos que dicen no entiendo nada, pero también hay ciertos juegos de lenguaje y lenguaje llano que se pueden recuperar, ¿no? Es cuestión como de hacer como este puente entre el alumno y para darle cuenta de que las herramientas con las cuales contaba Lizardi eran propias de la cultura popular. Y mucho de la cultura clásica, porque esto sí es verdad, que mucho de la cultura clásica, Virgilio, Ovidio, no sé, se utilizaba mucho, pero era propio del contexto también, ¿no? Si vamos al Diario de México, viste que se iniciaba también con poesías y que siempre había como ciertas explicaciones. En el caso de Lizardi, que me parece fundamental, pero también lo vemos en Mier, ¿no? Hay ciertas apropiaciones, ¿no? Esta cosa de, bueno, hago uso de la poesía, pero en realidad no trabajo tan bien con el latín, hago ciertas apropiaciones que, no sé si pero también es siempre en disputa con respecto a, porque Lizardi no olvidemos que estaba hablándole al pueblo, lo educando al pueblo a través de la prensa, que esto es muy importante, y también estaba en polémica constante con estos otros escritores que eran funcionarios y que le decían, vos no podés vivir de la pluma, no podés ejercer este tipo de rol, ese rol se ejerce desde la escuela, se ejerce desde lugares oficiales. Eh, Me gustó mucho lo que vos trabajaste hace poco en un homenaje a Simón Rodríguez, que hablaste de las estampitas, ¿no? Del tema de las novelas Claro. de Periquillo, que él lo concebía en diálogo con la imagen, porque eso se ve muchísimo en la escritura de Lizardi. La escritura de Lizardi está en diálogo constante con imágenes, ¿no? Hay como, no utilizó para la poesía
venta de estampitas, pero lo cierto es que siempre estaba muy marcado el tema de cómo se concebía y cómo se veía a la figura de distintas figuras arquetípicas del pueblo, pero también ciertas figuras venidas en decadencia del criollo, ¿no? O sea, el Catrín es un Exactamente. claro, ¿no? Y el tema de la ropa y el tema de... Entonces, si vos me preguntás, se puede ver muy claramente. El lenguaje no es un lenguaje que implique... sí es una escritura circular en el caso del Periquillo, no en las otras novelas, ¿no? Pero no hay ningún tipo de desciframiento oculto. Esto. No. Sí, que requeriría precisamente un tipo de sofisticada educación para no. aproximarte a cierta tradición literaria, ¿no? Entonces, Exacto. Lizardi es, en ese sentido, alguien que legitima una forma de discurso, un tipo de comunicación con una audiencia a la cual también va modelando, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, Exacto. Mariana, junto con Mier, Sí. ¿cómo ves esa tensión? Porque en el caso de Lizardi la tensión tiene que ver con estoy produciendo un tipo de discurso que tiene constantes rupturas con un uso clásico Exacto. de la lengua castellana. Exacto. Y por el otro lado, legitimo eso porque puedo hablar con quien quiero hablar, ¿no? Bien. Pero por el otro lado, Mier tiene otros usos también de la lengua que van en Exacto. registros de escritura muy amplios y que también han sido cuestionados en Exacto. términos, por ejemplo, de que sus superlativos Sí, egocéntricos, niegan la ególatras. verdad, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves este encuentro entre dos tipos de intelectuales, de práctica de la lengua, de práctica del discurso, en un momento de tanta tensión como va a ser la década de los 20 del siglo XIX? Es fundamental que tengamos presente que en esa época en la cual se abrieron los discursos, y yo lo consigo como discursos formadores, porque ya no se empieza un discurso para un letrado sino que es un discurso amplio para todo tipo de público. Obviamente que después está el desafío de cómo sobrevivo, ¿no? Porque también me tengo que hacer de un público que pague la suscripción, ¿no? Porque ese es el gran tema de Lizardi, fundamental en 1816, cuando esto es interesantísimo, el tomo cuarto que habla sobre, ¿no? Que hace todo una esclavitud. Y en realidad es muy breve lo que habla sobre el tema de esclavitud, pero es muy claro en torno a si ser cristiano implica ser esclavo, prefiero no serlo, ¿no? Decía el negro, ¿no? Que me parece fundamental. Si pensamos en ambos y pensamos cómo hicieron uso de distintos tipos de discursos, porque recurrió y había un conocimiento muy interesante en torno a, digamos, con qué tipo de discursos puedo acercarme. O sea, en el caso de Lizardi, la denuncia contra los francmasones, o sea, que esto le llevó, digamos, una gran problemática, pero ambos tenían bien en claro de cuáles eran los límites con los cuales se podía castigar, ¿no? Las infracciones. Porque, por ejemplo, lo que denuncia Lizardi, que tiene que ver con en 1812, ¿no? Que le dice al virrey, hasta acá, ¿no? Vos no podés encerrar a los religiosos, no podés encerrar, por ejemplo, a Hidalgo, ¿no? No los podés encerrar y, castigarlos o enjuiciarlos de la misma manera que puedes enjuiciar a un hombre común. Es lo mismo que hace Lizardi a posteriori en relación con qué hacer con los insurgentes, pero lo plantea desde Londres con Servando, con Mier, en relación con la historia de la Revolución. Exacto. ¿No? Cuando él escribe la historia de la Revolución y sostiene la Revolución es legítima porque está habilitada por el tema de la vacancia del rey Fernando VII, pero también porque está fracasando en las Cortes de Cádiz. O sea, los procedimientos que ustedes quieren que sigamos no se están cumpliendo porque la cuestión americana, los americanos, efectivamente no son escuchados en las Cortes. Más allá de que uno pueda decir que tuvieron impacto la Constitución y presidencia y todo, y que abrieron muchos caminos, lo cierto es que lo que plantea Mier en su historia, que apela a la historia, ¿no? Con este tema de por qué distintos discursos, porque ve que a través de una escritura histórica se le puede dar una legalidad que no se la estaba consiguiendo como tal desde Nueva España, o sea, y desde España. Entonces la idea es, bueno, ¿qué pasa con la escritura histórica? Vamos a hacer una foja cero, que ya en realidad, si nosotros vamos a los periódicos de la Ilustración, o sea, si nosotros vamos al SATE, por ejemplo, ya había todo un gesto de querer fundar una nueva mirada en torno a un nuevo mundo y de cómo nosotros estamos capacitados. Clavijero lo hizo también desde el exilio, ¿no? Cómo estamos desde América capacitados para específicamente nosotros hablar de nuestra propia historia. Lo interesante de Mier es que en 1813 dice, voy a fundar una historia de la revolución en México y plantearla de manera legítima.
Tengamos en mente que el camino de Lizardi y el camino de Mier son distintos porque Mier fue desterrado, digamos, se une más a lo que tiene que ver con la causa insurgente, mientras que Lizardi trata de hacerlo por un cauce un poco más, digamos, no tan pegado no fue como Bustamante que se une Sí, con Morelos, ¿no? Pero lo cierto es que también cuando veía que se estaban cometiendo injusticias en relación con la forma de juicio y de castigo que se le quería dar a los insurgentes, se detuvo y dijo, no podemos seguir este camino, porque no es el camino que se le debería otorgar a los religiosos. Entonces, me parece interesante que apelan a muchos tipos de discursividades. Vos lo trabajaste muy bien el tema de los géneros menores, ¿no? O sea, apela al tema de la utopía, apela al tema de las cartas, apela al tema de, o sea, la política para ellos dos se inserta a través de distintas discursividades. Y esas discursividades van de la mano de plantear que la palabra empieza a tener un peso político innegable. Y cuando decimos que la palabra tiene un peso político, aquí quisiera que te viene a la mente para pensar algo de lo cual se le acusa a la literatura de Lizardi, pero también a la literatura de la época, que es su pedagogía, su didactismo. Como si plantarte en el espacio y en la esfera pública para discutir los términos mismos en los que puedes hablar y con quién puedes hablar, no fuera necesario preguntarse desde el término de usted puede hablar de política con quien sea. Entonces tenemos los diálogos de Lizardi donde habla un zapatero con un herrero, donde habla un toro con un caballo, ¿no? Entonces, pensando en eso, por eso también el tema de la cornada, ¿no? El que sufre la cornada, ¿viste? Hay muchas de Lizardi. Muchas cosas que tienen que ver con una lengua que explica y legitima que cualquier individuo debería poder pensar lo público. ¿No? ¿Cómo ves esta parte de la novedad en Lizardi? Hay algo fundamental que creo, vos lo trabajaste muy bien, que tiene que ver con nosotros, hay mucha crítica literaria que trabaja el tema de como Lizardi fue encerrado en muchas ocasiones y recurre a la ficción para poder seguir trabajando, porque tenía que seguir manteniendo a su familia, ¿no? Y el virrey, y además tengamos en mente que eso me parece muy interesante que vos lo trabajaste. El tema de todos los filtros que pasa para poder, preso, como que lo ve un censor y también lo ve el propio virrey, y digo, wow, ¿no? Lo interesante es que la ficción deja de ser, obviamente, marcadamente como ya no era explosiva como era la prensa, pero lo cierto es que no dejaba de ser crítica y no dejaba de tener rasgos pedagógicos. Y la pedagogía iba a cuenta de que en un periodo de tanta fractura de soberanía política, no existía otra manera de pensar. Y esto es interesante porque hubo muchos otros que no lo concebían de esta manera. Por ejemplo, Beristain. Claro, vamos a trabajar con respecto a cómo poder encauzar lo que está pasando en este momento político, pero no necesariamente tenemos que abrirlo al pueblo. Y él concebía que sí, que era momento ya de que el pueblo pudiera también participar, porque estaba participando a través de distintas manifestaciones y con la insurgencia. Entonces él decía, bueno, era necesario que se hiciera por cauces políticos hermanados, porque él lo que sostenía era que no es que la insurgencia era enemiga, ¿no? Sino que cómo podemos nosotros efectivamente desde ciertos, como las herramientas con las cuales contábamos, que era la escritura, poder efectivamente llegar, ¿no?, al pueblo y que ellos pudieran también acceder a como tener en claro lo que estaba pasando, pero también reclamar por lo que estaba pasando, por sus derechos, ¿no? No desde el plano revolucionario, pero sí desde un plano que va de la mano de, bueno, estamos muy desamparados. ¿Qué podemos hacer con esto? A mí es muy interesante lo que trabaja siempre el Lizardi en torno a la luz y la oscuridad. Exacto. Hay un juego continuo entre la luz y la oscuridad. Y me parece interesante también el juego que hace en relación con esta suerte de la verdad que se construye como una mujer mitológica, ¿no? Que viene y le muestra, lo lleva por la ciudad. La ciudad de Lizardi cobra vida. O sea, cobra vida en el sentido de que se corporaliza, ¿no? Y él nos va mostrando recovecos oscuros que no algunos estaban en el margen, pero otros estaban en el propio mercado, ¿no? Entonces, y lo que me parece interesante es que todos esos seres corruptos eran seres muy lectores también de lo que estaban pasando, las novedades que venían, ¿no? Sí, claro, los usureros leían a Lizardi, los malos militares, los alcohólicos, las adúlteras, ¿no? Claro, era una literatura que estaba viva. Estaba viva. ¿No? Entonces, esto que tomas de la ciudad es algo que es un rasgo que esperemos que quienes nos escuchen repiensen a Lizardi también como un presentador de una ciudad que ya no es la ciudad virreinal de los palacios, ¿no? Que es la gran ciudad del siglo XVII y siglo XVIII,
que presume precisamente esta arquitectura señorial, sino que para Lizardi es una ciudad a pie, porque él no anda ni a caballo ni en carruaje. Bueno, de hecho, viste que hablaba de los señores embutidos. Decía que los señores funcionarios eran señores embutidos en sus carruajes que no podían ver lo que estaba pasando, ¿no? Exacto. Que me parece muy interesante esa imagen, esta idea de están como total y completamente separados su corporalidad de la realidad. Que eso también me parece muy interesante en Don Catrín, porque viste que Don Catrín cuando se coloca, vos lo viste muy bien porque hiciste un montón de trabajo de tu tesis y todo, y además las ediciones que has hecho, pero esto de el Catrín, y también pasaba con el Periquillo, ¿no? Cuando se viste, Exacto, no cambia. importa, cambia y es como soy mirado, pero eso es una gran crítica, ¿no? En torno de la ropa efectivamente nos hace Distintos. distintos. Nos da otro Esa es rango. una crítica muy grande Mucho. hacia a la cultura virreinal, ¿no? Claro. Que no, y hacia, a su vez hacia la superficialidad de la moda europea, específicamente parisina, ¿no? No, la moda no nos hace, eso no es educarnos, vestirnos, es a través de la palabra que tenemos que vestirnos. Entonces eso lo trabajó muchísimo Lizardi, muchísimo, constantemente. Y también el tema de no olvidemos que la prensa, la literatura empezó a venderse también en mercados. ¿no? Y a leerse en voz Y a alta. leerse en voz alta. Exacto. Y no solamente en espacios cerrados, no en esta suerte de salones, sino que se leía en las plazas y también se leía en las pulquerías. Y no puedo evitar pensar la relación con el Río de la Plata, porque es de donde yo vengo, ¿no? El tema de la unión con el género gauchesco. Eduardo Romano, un crítico literario muy conocido en Argentina, hizo todo un diálogo entre Lizardi y el género gauchesco, ¿no? Y sí, claro, hay mucha relación, ¿no? Con la gran diferencia que el género gauchesco, no de todos, pero el de algunos, por ejemplo el de Pérez, era muy aguerrido, ¿no? Y esta idea de, efectivamente se pensaba el género gauchesco, la poesía, como una forma de atacar. Lizardi no pensaba una forma de atacar al pueblo, al contrario, era una forma de atacar al contrincante letrado que no quería abrirse a lo que estaba pasando, ¿no? O sea, que lo que... Y no quería incluir. Y no quería incluir. Las otras voces, ¿no? Exacto. Las probables voces, presencias, corporalidades, ¿no? Y también el tema de la lengua, que no se corrompa la lengua. Y en lo que Lizardi sostiene con todo el tiempo es que ya no estamos en un momento para hablar de la lengua purista. Eso también lo tiene Mier. Con la despedida de los mexicanos, la carta de despedida, que es muy conocida de 1821, que pareciera una locura, ¿no? Lo dice que está hablando este hombre. Pero lo esencial es que es un ataque claro y preciso a la Academia de la Lengua Española. Porque dice, por favor, paisanos, mexicanos, no utilicemos la J, estamos perdiendo la X. La X tiene que ver con lo sagrado, Nueva España sagrada, ¿no? Por todas estas tradiciones que las estamos perdiendo porque nos queremos sumar a la cultura española, Así ¿no? es. Entonces, de más allá de todo lo que dicen el contenido, lo que ambos sostienen, y también lo hizo mucho Mier en todos sus discursos, el discurso que da para los diputados cuando asume como diputado, que es todo un discurso en el cual da cuenta de su vida, un recuento, también trabaja con la importancia de la lengua, ¿no? Que ya no existe la posibilidad de pensar en una lengua pura. Que también lo hicieron, ¿te acordás la disputa de Bello Sarmiento a mediados del siglo XIX? Van a ser los grandes, es esta parte para... con Lizardi se concentran en toda su obra, podrías decir, los grandes debates que van a ir resurgiendo a lo largo del siglo XIX y quizás después de la Revolución Mexicana, en el caso mexicano, porque estoy pensando, este caso de la lengua, que también tiene su paralelo en Bello, ¿no? Sin duda. Pero también está con el Nigromante, que tiene También, este texto que habla de la desespañolización de la lengua, ¿no? Entonces va a ser constante las reflexiones que ya ese núcleo de intelectuales, de letrados, publicistas, tienen a principios del siglo XIX que van a ir acompañando la formación contradictoria de nuestras naciones y su identidad contradictoria, ¿no? Llena de asperezas, y que en la lengua tienen una de sus expresiones. Es que es el motor, ¿no? Es el motor. Y me parece interesante porque además Lizardi lo que sostiene, que lo hace constantemente en todas sus polémicas, en muchas de sus polémicas, es que la lengua se trabaje de manera con neologismos populares y con juego y con humor, no implica que no tenga un efecto de conciencia en el pueblo y en los pares. Esta idea de no nos quedemos como en este frac, ¿viste esta cosa de la chaqueta? Me puse la chaqueta, no nos pongamos la chaqueta de la lengua purista, porque sí lo veíamos en la prensa del siglo XVIII. Claro, sí. Porque estaba esta idea de tenemos que educar y para educar es necesario hacer uso de una lengua específica. Y lo que sostiene Lizardi es ya no más.
Ya no es posible. Cuando el mundo se está quemando, porque esto es lo que... El mundo se está quemando. Vamos realmente a tener en cuenta si utilizamos el purismo, ¿no? Y además esta idea de la premura, ¿no? Porque eso también lo tiene De la Mier. eminencia, sí. Mier escribe en el 13 y dice, yo quiero hacer ya la historia, que yo siempre lo digo, soy muy aburrida porque creo que me escucha otra vez lo mismo, pero cuando se la da a leer a Bello en Londres y Bello le dice, estás haciendo una historia de la revolución cuando todavía Morelos está ahora, ¿no? En Chilpancingo. Y él dice, pero ahora es necesario porque tenemos que, el tema de la premura, ¿no? Es necesario darle herramientas al pueblo para saber qué está pasando. Y lo interesante de Mier es que hace uso de la prensa como documento, como archivo, ¿no? Y también lo hace Lizardi, porque cuando uno lee a Lizardi, no estás solamente leyendo ficción, microficciones, estás leyendo las noticias que estaban pasando. Sí. Y la microficción van de la mano de que le estoy acercando al pueblo cosas que él ya sabe porque lo está viviendo. Pero se las pongo en contexto, Se pero las se pongo en las voy contexto, glosando, pero exacto, problematizo y digo, exacto. ¿y qué pasaría si sube esto? ¿Y qué pasa si los Exacto. insurgentes hacen tal cosa? Exacto. Entonces es de alguna manera una vocación para incluir, para hacer partícipes Sin duda. explícitos Sí. a sus lectores en diferentes medidas y tamaños y distancias, porque no es lo mismo que te lean, a leer, a que escuches que alguien dijo que le leyeron, ¿no? Pero es hacerte partícipe de una realidad convulsa, ¿sí? En la que tú estás también participando, aunque no sepas. Y ¿sabes qué me parece interesante esto de que vos comentabas también de la escritura que la concibe de manera oral? O sea, porque no es solamente a través de la poesía, que siempre fue concebida ligada al canto y a la oralidad, sino que la escritura de Lizardi también está escrita como en mucho diálogo y también está escrita en forma como si para ser leída, para ser escuchada. Sí, sí, sí. Y claramente, por eso también cuando uno va a los diálogos de Lizardi, va a ver que hay mucha reiteración, va a ver que hay mucha ida y vuelta, va a ver que hay mucho de la literatura picaresca. Y uno dice, y esto yo lo trabajé mucho, vos también, el tema de la crítica. Alfonso Reyes, no llegamos tarde al banquete de las ideas, siempre nosotros llegamos tarde. Y no llegamos tarde a nada, porque Dios, a es lo tiempo, que, a punto. claro, porque es lo que leíamos, es lo que conocíamos. Y nosotros teníamos, el pueblo en realidad, todos conocían fragmentos de Quijote, todos conocían fragmentos de las poesías, digamos, ilustradas y del barroco. Es lo que conocíamos, el teatro también que conocíamos. Entonces, era la manera de acercar al pueblo, digamos, no alejarlo. No le estaban dando máximas de cómo accionar, sino que, y me parece interesante porque la prensa y la literatura era una manera de comunicar al pueblo lo que estaba pasando. No estaba alejada para nada. Que me parece interesante comunicar también, o sea, si pensamos en la creación clásica, ¿no? Las fábulas, Esopo, ¿no? O sea, la conexión de las fábulas con el pueblo. Y tenía también que ver son imágenes claras, muy bien recortadas, la problemática es puntual, es decir, se aborda, si uno ve lo corto que son los números del pensador mexicano, lo cortas que son las fábulas, uno ve una economía lingüística de registro porque no se podía derrochar. Es decir, no vamos a tener... Muy caro el papel, muy caro el Exacto, papel. ¿no? Y también tengamos en cuenta el tema de cuando él, me gusta esta idea del folletín, ¿no? Pero cuando él piensa sus diálogos, viste el diálogo del tío y Toribio con su sobrino, Sí. se prolongan, viste que además Sí, para son recuperar, varios números, sí. pero siempre está en diálogo con lo que va pasando en ese momento y también con las otras cosas que quería decir en ese número, ¿no? Tengamos también en cuenta, y esto es algo que vos le trabajaste mucho, el tema de la gran polémica que tuvo con muchos otros letrados, porque además, si hay una figura que criticaron todos fue a Lizardi. O sea, bueno, vamos todos a criticar este tipo de figura, pero fue una figura que después tuvo mucha pregnancia en el tipo de escritor popular que surgió a posteriori, ¿no? Mucha pregnancia. Sí, entonces tenemos que no solo es su obra, ¿no? Su tiempo, es decir, cómo se relaciona su discurso, su forma de hacer, con el hacer de otros, como Servando de Mier, que anda por otros lados y otras alturas, pero que están convergiendo en la misma angustia, que es
la palabra al servicio de la realidad Bien, para exacto. transformar la realidad, no Exacto. para glorificarla, No, para sino nada. porque la realidad está cambiando, ¿no? Y entonces quienes están en la realidad tienen que reconocerse en este tumulto Bien. de cambios y transformaciones, ¿no? ¿Algo más que nos quieras contar, Mariana? Creo que no te haya yo preguntado, Que dicho. esto es algo que después voy a retomar y que vamos a dialogar mucho, que tiene que ver con que él siempre marcó agenda con respecto a qué dialogar, a qué tener presente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se inició todo el tema de... el primer periódico de él fue El Pensador, en 1812, se inició con el tema de la apertura de la libertad de imprenta, duró poco porque después, al fines de 1811, pero él siguió escribiendo. Pero lo interesante es que cuando él sigue escribiendo, en la cárcel, él tiene, yo le trabajé esto porque me parece fascinante, en la parte de sección de que es de libre, gratis, gratuita, ¿no? Introduce la voz del pueblo. Dice, el pueblo me pide que siga escribiendo. Digo, fascinante, porque el virrey lo había encerrado, le había dicho, no escribas más. Dice, el pueblo me pide, yo voy a seguir escribiendo, porque soy el único intérprete que me piden que tenga que seguir escribiendo. Pero sí lo que quiero comentar es que él siempre marca agenda en torno a, bueno, a ver, con la Corte de Cádiz, hablemos de lo que implica realmente, ¿no? Cómo regulamos la prensa moderada, con Bustamante también, ¿no? Después está el tema de la Constitución. Bueno, ¿cómo pensamos la Constitución? Muchos periódicos que sacó para hablar de esto. ¿Cómo pensamos efectivamente que vuelva Fernando VII al trono en 1814, ¿no? ¿Qué implica esto? Con Iturbide. Siempre él pensando el tipo de prensa que se ajuste al momento que está viendo. Y me parece también fundamental esto de cuando se da ya la muerte de Iturbide y se piensa una república federada. Y él dice, ¿qué hacemos con la glorificación, no? ¿Cómo efectivamente pensamos a los héroes? Porque traen en 1823 a los héroes a la catedral. Esto a mí me parece fascinante y siempre, porque también Miara habló del tema. Son héroes. Antes los asesinamos, los colgamos, los decapitamos, ¿no? Y ahora los traemos. ¿Qué implica que sean héroes? Porque Lizardi hace una escritura muy interesante de, bueno, son héroes, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos con Cortés? Porque hay pocos que hablan del tema de qué hacemos con los héroes anteriores. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los incineramos? Como todos querían o no. Exacto. Y también defiende a Mier y defiende a Bustamante, defiende a ciertas figuras que vieron que hay periodos como siempre se quiere fundar una nueva forma de pensar la temporalidad. Y Lizardi siempre estuvo con el tema de fundar. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hacemos con este momento? Esperemos. Más que refundar, no perdamos las tradiciones. Porque él siempre recupera la tradición antigua, pero también la tradición ilustrada. Y él la ejercita desde otro lugar. La tradición ilustrada tiene que abrirse con las bibliotecas populares. Duró poco, pero tiene que abrirse las bibliotecas populares. Tiene que abrirse al pueblo. Entonces, él sí, podemos pensar efectivamente que es uno de los pocos letrados que estuvo el Diario de México, no lo podemos negar. El Diario de México es un trabajo fundamental, pero no lo concibió de la manera tan, esta idea de las suscripciones muy baratas, que se puedan pensar en el pueblo, que se puedan pensar los lugares de sociabilidad, que efectivamente podemos pensar en bibliotecas populares. ¿Qué es una constitución? ¿Cómo se puede tomar una constitución? ¿Cómo se puede, o sea, el ejercicio político? Exacto. Y eso me parece interesantísimo que lo hace Lizardi. Muy bien. Muchísimas gracias, nada. Mariana. La doctora Mariana Rossetti nos va a dictar una conferencia el próximo 25 de marzo. Entonces esperamos que nos acompañen a esa grabación y que participen en línea haciéndole sus preguntas. Como pueden ver, es una más de las apasionadas del periodo y de José Joaquín Fernández de Lizardi. Muchísimas gracias, Mariana, y hasta la próxima. Sí, Gracias.